¿Qué tal amigos de Cosas Interesantes? Bienvenidos a otro video más. El día de hoy estamos visitando uno de los museos de aquí de la ciudad de Misantla, Veracruz. Este museo alberga más de 450 años de historia, que es aproximadamente lo que tiene Misantla, Veracruz de fundado. Y que bueno, el día de hoy quiero que conozcan un poquito más de todos aquellos utensilios, aquellas pinturas, aquellas pequeñas cosas que nos hacen recordar la cultura de este pueblo. Mi nombre es Antonio Quintana y bueno, te invito a que nos acompañes a ver este nuevo video. Muy bien amigos, este museo se encuentra a unos pasos de lo que es la Casa de la Cultura. Miren, allá está la Casa de la Cultura y justamente aquí en esta bonita casa los vamos a alejar un poquito para que ustedes puedan admirar lo que es la arquitectura de esta casa. Es una casa pues colonial. Si ustedes pueden observar, tiene pues todas las características de una construcción con pues influencia europea, y por el techo se ve que también tuvo un poco de la influencia francesa. Como ustedes habrán visto en la ocasión pasada, cuando visitamos San Rafael, Veracruz, que es un pueblo con tradición y de origen francés, más o menos el techado era muy parecido al que está ahorita en estos momentos. Y bueno, fíjense nada más la belleza arquitectónica de esta casa, que ahora se le conoce como Museo Casa Señorial, en el que bueno, vamos a ver, como les comentaba, más de 450 años de historia. Y vean, hace algunos años fue reparado el techo porque bueno, ya estaba en malas condiciones, pero todas las piezas, toda la teja y todo esto continúa siendo pues la original, únicamente pues se le ha dado un retoque. Bien, pues vamos a ingresar aquí al Museo Casa Señorial. Miren, como ustedes pueden observar, ahí están las letras del museo. Para un pueblo como lo es Misantla, la verdad, tener un museo como este en el cual podamos mostrar pues a todos nuestros visitantes lo bonito que es mostrar al mundo toda la cultura. Bueno, aquí vamos a mostrarles primero una placa en la que yo les comentaba que aproximadamente hace 9 años fue restaurada, y también en este año, apenas el 19 de enero, es que ya se echa a andar de manera permanente este Museo Casa Señorial. Y miren, es muy importante también mostrarles, porque estas son las principales o las primeras casonas, las primeras construcciones que se hicieron en esta ciudad de Misantla. Aquí podemos observar pues este mural que hace referencia a una de las leyendas más tradicionales y más reconocidas de Misantla, que es la leyenda del Pocito de Nacaquinia. En esta leyenda ahí nos puede mostrar está la princesa, esta princesa que se llama Xanat, el príncipe Milaháhuac y bueno, el venado. Atrás el cerro de Espaldilla y una de las pirámides y la flor de vainilla, que son cosas que representan a Misantla. Se dice que esta princesa en aquellos años de conquista se enamoró de este joven llamado Milaháhuac. Este joven pues quedó tan enamorado y la princesa también quedó tan enamorada que pues se juraron amor eterno, pero lastimosamente el guerrero Milaháhuac tenía que regresar para luchar al lado de sus guerreros mexicas, lo que hizo que se volviera hasta la Gran Tenochtitlán. Y bueno, posteriormente se le da la infausta noticia a la bella Xanat de que su amado, el guerrero Milaháhuac, había fallecido en pues la guerra. Lo que hace ella es comenzar a llorar,
y genera, de su llanto genera pues un pocito, el que hoy llamamos Pocito de Nacaquinia, que está ubicado en otro punto de Misantla que también les mostraremos más adelante. Y así se da una de las leyendas, y bueno, se dice que actualmente cualquiera que vuelva a tomar agua de ese bello pocito de Nacaquinia va a regresar a Misantla o se va a casar con alguna misanteca o con algún misanteco. Esa es ahora sí, la leyenda que se dice. Y bueno, vamos a ingresar de este otro lado, en este gran y hermoso pasillo. La verdad es que estas construcciones pues dan una frescura muy bonita, muy padre, que es parte de lo que se debe hacer, porque aquí en Misantla la verdad es un pueblo muy caluroso. Miren, aquí podemos observar una de las primeras imprentas. Miren cómo eran, así se imprimía con este tipo de máquinas. Se imprimía los primeros periódicos. Se imprimían los primeros periódicos. Miren nada más, esta pues ya tiene bastante tiempo. Vean nada más. ¿Qué tipo de máquinas para poder hacer, ahora sí, un periódico, verdad? Aquí, en este justamente, es donde se ponía pues la hoja y pues se presionaba para que pues todas las letras que quisieran tener ahí en la hoja pues salieran. Y miren, dice en la comunicación local 1887 aparece el periódico El Expositor. No hay todavía datos de su fundador, pero imagínense, aquí en Misantla, digamos que tuvo ya su primer periódico en 1885, 87. Quiere decir más de 130 años en el cual aquí en Misantla hubo el primero. Miren, ahí está la historia del periodismo. En 1945 se funda La Voz del Pueblo, que es un periódico también muy reconocido aquí en Misantla. Ahí están los nombres de los fundadores. En 1964 comienza el periódico El Clarín, fundado por Manuel Chávez González, y posteriormente El Cachichín por Bernardo Gerón Javier. El maestro Bernardo Gerón todavía vive y pues es un maestro muy reconocido aquí en Misantla. En el 72, miren, periódico En Marcha. En el 95 El Cachichín. En el 89 el Regional Gráfico. En el 92 Enfoque. En el 2000 el Chiltepín. Y en el 2005 el Pregonero. Muchos de ellos pues todavía se encuentran vigentes. Y bien, ahora sí vamos a entrar ya a lo que viene siendo el museo, con mucho respeto. Miren, y aquí nos da, pues nos reciben con esta bella frase. Dice: viajero, bienvenido. Estas piedras y estos papeles que ves cuentan la historia de lo que fuimos, para que comprendas lo que somos y puedas pensar en lo que queremos ser. Ahí está. Y miren, vamos a ver, vamos a ir primero por la parte prehispánica, luego nos vamos a ir a la parte hidrográfica, la gastronómica, y bueno, terminando con las fiestas y tradiciones. Miren, aquí está una de las piedras talladas, y ustedes pueden observar, pareciera una figura humana con sus dos brazos agarrándose, como prácticamente abrazándose a sí mismos. Y recordemos que las culturas que se asentaron aquí en lo que ahora es Misantla, Veracruz, fueron la cultura totonaca, esa cultura que fue floreciendo, ¿sí? Y que ha dejado diversos vestigios arqueológicos como lo vemos ahora. Esta pieza es donada, la mayoría de estas piezas son donadas, y miren, aquí se alcanzan a ver estas piedras que llevan más de 500 años esculpidas, porque recordemos que ese fue el tiempo en el que la cultura totonaca floreció. Miren, hay diversas formas. Aquí pareciera como si se estuviera haciendo el penacho encima de alguna cabeza. Y miren, también se han observado instrumentos como esto para la comida,
que a pesar de que, miren, tienen tantos años, se siguen conservando muy, muy bien. Desde este otro lado, estos pequeños esculturas, miren, humanoides, se encontraron ahí a las afueras de Misantla. Y pues la gente que quiere que pues la cultura no se pierda, que nuestras tradiciones y todo esto, pues miren, hacen este gran esfuerzo por seguir preservando nuestras tradiciones. Miren, estas piedras grandes fueron traídas desde Plan Grande, una comunidad pegada ya a la sierra de Misantla. Y miren, todas tienen una forma pues muy especial y muy parecida. Pudieran haber servido como tipo monolitos o inclusive también en otras partes se han encontrado piezas como estas que servían para la gastronomía, principalmente para transformar el maíz en masa. Miren, desde otro lado, aquí está Tochpan. Esta escultura se llama Tochpan, que quiere decir en el conejo. Esta piedra es del periodo clásico, imagínense, o sea, en el siglo 8 y 9 después de Cristo, o sea, en el año 900 es que se data esta escultura. Desde este otro lado, este tipo miren, de dibujos, se les conocen como códices. En estos códices, los antiguos habitantes de estos lugares representaban mediante los ríos, montañas y todo esto, las diversas civilizaciones con las que pues ellos tenían su vecindad. Y así, mediante estos famosos códices, ellos fueron contando desde otra perspectiva sin tener una escritura bien establecida, pero fueron contando todos estos, toda esta historia, ¿no?, que fue pasando. Miren el códice de Misantla, aquí está. Ahí está todo lo que significa cada una de las imágenes. Por ejemplo, cuando ustedes veían algo como este, ellos querían decir que estaba un lugar que tenía que ver con el caracol, etcétera, ¿no? Entonces, ahí están las diversas cuestiones que nos ayudan a diferenciar los códices. Y miren, es probable que en los siguientes videos también podamos ir a visitar estas zonas arqueológicas. Esta zona arqueológica se le denomina Pachil o Paxil. Esta urbe, imagínense, es del periodo posclásico, o sea, entre el año 900 y 1521. Lamentablemente, pues esta zona arqueológica es muy grande. Se dice que inclusive es más grande que el Tajín, pero pues no se ha dado una intervención pronta por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero pues vamos a visitarla también. Miren, ven ustedes todas estas formaciones que a pesar de que llevan pues más de 500, inclusive algunas yo creo que llevan casi los 1000 años, gracias a la aportación de los misantecos, pues se ha podido permanecer de esta manera. Miren nada más, ahí está. Y aquí arriba de todo esto pues nos dan una pequeña historia, ¿no?, de cómo es que nace nuestra cultura, cómo fue pasando también el nombre de todo nuestro asentamiento, que al inicio pues fue llamado Nisin, posteriormente Misantla, Micantla. Recuerden que esta es un vocablo portugués en el que suena como S, pero pues escribe así, Micante,
Posteriormente fue llamado San Juan Misantla, con Z, luego Misantla, igual, hasta llegar al nombre actual, que es Misantla, con S. Y que el significado de Misantla quiere decir lugar o tierra de venados. Muy bien, miren, pasando a otro lado, aquí está una réplica de las primeras, ¿verdad? De las primeras chozas u hogares que se hacían dentro de aquí de Misantla, hechas con paja y con madera o bambú a los lados. Esto ayudaba también a que pues el calor intenso de toda esta zona costera de Veracruz pues no hiciera tanto inclemencia en los habitantes. Y a su vez, esta es la parte en la que pues ellos vivían, pero su vestimenta también era muy importante, los colores claros, para que el calor no los fuera pues a quemar o a hacerlos sufrir tanto. Este es el traje típico de la novia misanteca. Miren, como ustedes pueden observar, en el tocado llevaba pues trenzas con dos listones en las puntas de sus trenzas, un pequeño camisón, o no sé cómo se le pudiera llamar, no tengo la verdad el nombre exacto, pero que les cubría y terminaba en punta, miren, ¿sí? Y cubría prácticamente hasta la mitad de su torso, todo esto hecho en manta. Posteriormente llevaba esta fajilla, o lleva esta fajilla que ustedes ven aquí, esta fajilla alrededor de su cintura, y pues una parte de esta fajilla sale o se luce en la pierna izquierda, y normalmente llevaban encima un pequeño jarrón. Miren, este es el traje típico de la Misantec. Vean nada más, qué bellísimo. Y bien, amigos, recuerdan ustedes que también hicimos un video sobre la hacienda Miramar, esa hacienda que está rodeada de varias cascadas. Ustedes recordarán por esta es la entrada. Fíjense que esta hacienda se fundó en 1905. El señor Douglas Weatherson adquiere otro predio aquí dentro de Misantla, el cual denomina Miramar. Pues en esta hacienda tuvieron que ser vendidas en 1917 porque bueno, era parte de los extranjeros, y lo adquiere el señor Carlos Brandon y posteriormente José Acosta. Y fíjense, ellos se dedicaban a, como les comentamos en aquella ocasión, al café. Ellos no nada más sembraban, sino cosechaban y procesaban el café. Y miren, ellos tenían pues prácticamente una moneda. La hacienda sacó una moneda para que pudieran ellos, ¿verdad? Ellos y sus trabajadores hacer los cambios. Miren, aquí está. Todo esto valía pues un peso, ¿no? 20 centavos, aquí dice 20 centavos, 5 centavos. Miren, todo esto era así. Aquí está un instrumento en el cual pues por aquí metían los granos y pues ya salía de diferente manera aquí por esta banda. Muy bien, amigos, ahora podemos observar lo bonito de la parroquia de la Asunción. Miren, la hicieron de una manera que se ve aquí bellísima. Es, como les comentaba yo, uno de los templos católicos más antiguos de todo el estado de Veracruz. Inclusive podría yo decir que hasta de todo México, porque dentro de la costa en la que desembarcaron los españoles, pues estaba muy cerquita de aquí de Misantla, escasos 120 kilómetros. Miren, aquí están algunos de los detalles que adornan esta bella
parroquia, algunas gárgolas que se encuentran ahí, pues cuidando, ¿verdad? Cuidando. Aquí están, miren, algunas de las fotografías de cómo era este bello templo por dentro en aquellos entonces. Y pues logramos observar que no ha habido pues ninguna modificación o alteración en el templo, más que en el retablo principal. Miren, antes el retablo era aquí como este. Aquí está la Virgen de la Asunción, pero pues todo era, digamos, de cemento. Y posteriormente, como en Misantla se empezó a tratar y a trabajar mucho con la madera, especialmente cedro y caoba, es que hacen este bonito retablo. Miren, desde 1927, ahí está la foto, 1927, y ya se observaba cómo pues tenían ahí pues las festividades, ¿verdad? Las festividades. Miren, un catecismo de aquellos años, así eran los libritos del catecismo. Aquí está la imagen, miren, 1940, de varios pues autoridades eclesiásticas. Miren, aquí tenemos a un pianista, me imagino que está dentro de la iglesia, y aquí a varios personajes de nuestra historia. Y aquí existe, bueno, en este escrito no se alcanza a ver muy bien, pero es el original en el que de puño y letra el presbítero Celso Ibarra le hace a Misantla. Entonces, wow, la verdad es que venir a ver todo esto, y yo principalmente que soy de aquí de Misantla, que no lo había observado, es perderse de mucho, la verdad, es perderse de bastante toda la historia que tenemos y no la aprovechamos, sería una cuestión pues muy, muy, muy mala. Miren, ese es el retablo. Y la historia de este retablo es que pues se decía que Misantla, al ser una comunidad tan grande, no contaba con un retablo digno, y fue el monseñor Luis Cabrera, que fue obispo de Papantla, quien dijo que se erigiera un retablo digno de los misantecos. Y es así que desde ese entonces se encuentra ya adornando nuestra parroquia. Y ella es Nuestra Señora de la Asunción, y en las diversas imágenes que, bueno, ha habido dentro de nuestra parroquia. Bellísimo. Miren, aquí podemos observar, digamos, ya yéndonos un poquito más a la historia más moderna, vamos hacia 1910, y miren, este plato fue un plato conmemorativo del centenario de la independencia de México, y fue regalado por el general Porfirio Díaz Mori, quien era el presidente y bueno, pues ya había estado más de 30 años en el poder. Ustedes que ven aquí, se le conoce como clavo de galeón español. Estos clavos pues venían dentro de las grandes embarcaciones que venían pues desde el otro continente, ¿verdad? Desde el viejo continente. Aquí está uno de los teléfonos, la forma en que pues la telefonía se estaba dando en aquellos entonces, fue el número 1. Así se puede conocer el teléfono número 1, y que era o le pertenecía al señor Alberto Rodríguez Lagunes, imagínense. Fue la primera persona aquí en Misantla en obtener un teléfono. Y desde ese otro lado, este se le llama quinqué. Estos quinqués se ocupaban
para pues alumbrarse, ¿verdad?, en las noches, y normalmente eran de aceite o de petróleo. Y miren aquí algunos de los utensilios que se han utilizado a lo largo pues de la historia. Vienen siendo la balanza, ¿verdad? Y bien, amigos, otra de las partes que considero muy bonita es que se les dé la oportunidad a los pues artistas de aquí de Misantla y cercanos que puedan pues también exponer sus pinturas, sus esculturas, su arte, y que la misma gente de aquí la pueda adquirir. Así es que para todos aquellos amantes del arte que nos alcancen a ver y se vayan a dar una vuelta acá por Misantla, no dejen de visitar, por favor, el museo, y sobre todo pasen a ver toda la casa señorial, porque aquí hay una exposición bellísima de muchas pinturas de artistas misantecos que aquí los están vendiendo. Entonces, vean, esto lo vamos a dar un poquito más rápido para que puedan observarlos todos. Esta figura, esta escultura tiene un valor de 4,000 pesos, se titula Sirios y es hecha por Ena Bouches Guzmán. Aquí tenemos una imagen religiosa que también la hace Ena Bouches Guzmán. María, Madre Mía, también tiene un costo de 4,000 pesos. Miren, esta fue una colección particular también de Ena Bouches Guzmán. No sé si estoy pronunciando bien el nombre de los artistas. Aquí estos dos cuadros o pinturas son de Rosana Pabello Guzmán y las pinturas tienen un costo de 3,500. La verdad es bastante accesible y el tipo de pintura es muy artístico. Yo la verdad les mentiría si les digo qué tipo de pintura o si es al óleo, etcétera. La verdad yo de esas cosas desconozco un poco, pero pues puedo observar que están muy bellas, y pues a todos los que gusten de ser coleccionistas de arte pueden venirse aquí en Misantla, observar no nada más estas, muchas otras obras que se encuentran en todo nuestro municipio y que bueno, son dignas de reconocer y de mostrarlas al mundo. Este gallo tiene un costo de 6,500, este 3,000 pesos y este tiene un costo de 6,500, muy padre. Y miren, hay suficiente espacio también para que artistas que quieran, ¿verdad?, contribuir, pues se acerquen aquí a la Casa Museo Señorial. Estamos aquí con la encargada de este museo señorial. ¿Cuál es su nombre? Verónica Loyo de la Luz, para servirles. Muy bien. Cuéntenos, doña Vero, ¿qué días podemos visitar este museo, en los horarios y qué costo tiene? Bueno, los días que está abierto es de martes a domingo, el horario es de 10:30 a 2 y de 4 a 6 de la tarde y es totalmente gratis. Solo es de registrarse en la libreta de visitas para que quede ahora sí para el recuerdo. Así es. Pues sí, amigos, confirmado lo que les habíamos dicho hace ratito de que esta construcción pues tenía una influencia francesa, ya lo habíamos dicho. Y miren, qué bonito acá, pues saliendo en la parte trasera de esta bella construcción, podemos también observar un pozo. Y les voy a decir porque es interesante, porque aquí en Misantla, cada 3 de mayo, se celebra el Día de la Santa Cruz, y aquí desde hace muchísimo tiempo se ha estilado que cuando se termine una construcción o se termine de pues construir un pozo, se coloque una cruz, pues esto con la creencia de que pues pueda Dios proteger a ese lugar y que pues no colapse. Y cada 3 de mayo también en este pocito pues le hacen una ofrenda floral. Miren, ahí está el pozo, una ofrenda floral, también con las miras de que en este año pueda continuar habiendo agua, ¿no?, que es parte esencial de la vida.
Y miren, la verdad es que se siente una paz estar aquí. Es un lugar muy tranquilo, a pesar de que estamos en el mero centro de Misantla. Es un lugar muy tranquilo. Yo creo que por lo mismo de su construcción y toda la historia de las energías que han albergado durante muchísimos años, pues es eh, que se siente una bonita paz, la verdad. Miren, ahí está. Esta es la parte trasera de esta bellísima construcción de origen francés, que el día de hoy, pues con la visión de las autoridades, se está haciendo este museo, que lo que les mostré es una parte, porque el proyecto sigue. O sea, el proyecto está dedicado para que puedan mostrarse todas las partes de Misantla, la agricultura, la gastronomía, sus edificaciones, todo, para que pues quien visite Misantla conozca bien pues todo lo que ha pasado en Misantla, lo que está pasando y lo que pasará. Pues bien, amigos de Cosas Interesantes, espero que al igual que a mí, ustedes hayan disfrutado de esta visita por este museo de la Casa Señorial aquí en Misantla, Veracruz, esta gran casa de origen francés que está albergando una exposición maravillosa, que los invito a que vengan a conocerla. Bueno, los invito también a que por favor cuando vean los anuncios ahí en los videos, pues los puedan ustedes observar, que comenten, que compartan, sobre todo que se suscriban. Y bueno, para Cosas Interesantes, el corresponsal en Veracruz, Antonio Quintana.